les venimos a presentar 5 temas que hemos estado viendo alrededor de este primer parcial. La expresión de una función polinomial de grado n es de la forma f de x igual a nx n más a n menos 1 x n menos 1 más a x menos 2. Tenemos el coeficiente principal, que sería 3. Tenemos su grado de la función, que sería el número del grado que está elevado. Y tenemos su valor constante, donde n es un número entero positivo y los coeficientes son valores constantes. La constante a n debe ser distinta de 0 y por ser el coeficiente de mayor grado se le llama coeficiente. Por su parte, a0 se llama término constante. Y tenemos un ejemplo donde tendríamos que ubicar el grado, coeficiente principal, valor constante y nombre de la función. El grado vendría siendo lo que es el número que está elevado, que vendría siendo 3. El coeficiente principal vendría siendo el primer número, que en este caso sería 6. Y la valor constante es el último número de la ecuación, que es 2. Y por último tendríamos lo que es el nombre de la función, que es el número que está elevado, vendría siendo 3. Y este tema es el que vendría siendo funciones polinomiales. Una función lineal es una función polinomial de primer grado. Esto es una función de la forma f de x igual a x más b, donde a y b son constantes y a es diferente de 0. Para comenzar, daré un ejemplo. El valor comercial de un automóvil que tiene 15 años de uso de 30,000 pesos. Pero hace 6 años valía 85,000 pesos. Si el valor varía linealmente con el tiempo, sacaremos la ecuación de este. Para sacar la ecuación de este ocupamos la otra ecuación de pendiente, que el pendiente es el cuánto se va a subir o cuánto bajará, que esta es m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si ponemos atención a este problema, nos dice que hace 6 años, entonces tendríamos la fórmula ya sustituyendo por números, nos da igual a m es igual a 85,000 menos 30,000 entre 9 menos 15, que es los años que se nos está dando. Entonces aquí nos daría igual a 55,000 sobre menos 6, porque son negativos. Y esto nos da igual a 9,166,66, que es el valor que se va devaluando durante cada año de que pasa el carro. Para dar otro ejemplo de este problema sería que a los cuantos años el carro valdrá 15,000 pesos. Para saber esto son unos problemas muy fáciles. Nada más se restaría 15,000 pesos al valor final del carro, que son 167,499,99, que nos dan como resultado 152,499,99, que esto se realiza por el precio. Entonces esto lo vamos a dividir entre los años que van pasando, que es la cantidad de 9,166,66, y nos da como resultado a 16,63, 63,
1946 años. En esos 16 años el carro ya valdrá 15,000 pesos. Ahora veremos las funciones cuadráticas. La función polinomial de segundo grado se llama función cuadrática de la forma f de x es igual a a cuadrada más bx más c, donde a y b son los valores constantes y a es diferente a 0. Sus características son: la concavidad es cuando a sea mayor de 0, es cóncava hacia arriba. Si a es menor de 0, es cóncava hacia abajo. El valor máximo o mínimo depende de si a es mayor a 0, el valor va a ser mínimo. Si a es menor de 0, el valor va a ser máximo. Sus intersecciones son intersecciones en y, f de 0, intersecciones en x, fx igual a 0. Las coordenadas del vértice van a ser vértice h, k, y la fórmula es menos b entre 2a. La concavidad será hacia arriba y cuando sea menor será hacia abajo. Entonces, nosotros sabemos que cuando no hay un número antes del exponente, x siempre vale 1. Entonces, en este caso, x, que es igual a 1, es mayor que 0. Por lo tanto, a, que es 1, es mayor a 0 y nuestra función cuadrática será cóncava hacia arriba. Y entonces dice que será de esta forma. Nuestro siguiente inciso dice que debemos determinar si el punto es un punto máximo o un punto mínimo. Nuestro punto dice que cuando a es mayor que 0, el vértice es un punto mínimo, y cuando a es menor a 0, el vértice es un punto máximo. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, aquí es x igual a 1, por lo tanto es mayor a 0. Y acá dice que a es mayor a 0. Así que nuestro vértice va a ser un punto mínimo. Y nuestra gráfica debería de quedar igual, así, con nuestro vértice. Nuestro inciso C dice que debemos calcular la intersección con el eje de la Y. Para esto, nuestra fórmula dice que
f de 0 y escribimos nuestra función cuadrática. X cuadrada menos 4x menos 5. Ahora sustituiremos x por 0, que es el valor de x, y quedaría f de x es igual a 0 al cuadrado menos 4x por 0 menos 5. Entonces aquí es 0 por 0 son 0, menos 4 por 0 son 0. Todo el número multiplicado por 0 va a ser igual a 0. Y bajamos el menos 5. Ahora restamos aquí. Bueno, nos dice nuestra ley de signos que cuando los signos son iguales, esto se suma. Entonces son 0 más 0, pues son 0. Y 0 más 5 son 5. Así que menos 5 va a ser nuestra intersección con el eje de las Y. El inciso E nos pide que determinemos el vértice las coordenadas del vértice. Y nuestra fórmula decía que h es igual a menos b sobre 2 por a. Entonces sustituimos valores, son menos 4 entre 2 por 1, que serían 4 entre 2 igual a 2. Ahora tenemos nuestro valor de x y para obtener el valor de y despejaremos a x, que sería f menos 4x menos 5. Sustituimos valores. Dos por 2 son 4, menos 4 por 2, 8, menos 5. Y nos da un resultado de igual a menos 8. Entonces dice que cuando x es 2, y es menos 8. Y sería nuestra última coordenada. Por lo tanto, nuestra primera coordenada dice que cuando x es 0, y es menos 5. Y aquí está nuestra primera coordenada. Nuestra segunda coordenada dice que cuando x es 5, y es 0. Cuando menos 1 es x, y es... Bueno, pues yo les vengo a explicar el teorema del residuo y del factor. Es uno de los 5 temas que estuvimos viendo. Para resolver el teorema del residuo consta de 3 pasos.
Y aquí está un ejemplo. F de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 menos x más 3. Aquí el valor de x es 3. Para lo que sigue es, bajamos esto y va a quedar de la siguiente manera. Ya que quede de la siguiente manera, vamos a cambiar la x por el valor que es 3. Va a quedar de la siguiente manera. Aquí lo único que hicimos fue cambiar el valor de x, que es 3. Y vamos a empezar a multiplicar, que es 3 por 3 por 3. Que daría como resultado igual a 27. Después de eso, vamos a multiplicar de nuevo 3 a la 3 por 3, que son igual a 27. Después de eso vamos a bajar menos 3 más 3, que sería así. Después de que tengamos esto, va a ser 27 menos 27, nos daría como resultado igual a 0. De la siguiente forma, que es menos por más es menos, entonces serían 3 menos 3 igual a 0. Como segundo paso tendremos que dividir una x menos 3 en x al cubo. ¿Y cuántas x nos faltarían para llegar a x al cubo si tenemos una? Entonces nos faltarían 2x y se representaría de la forma x al cuadrado. Después de eso, de x al cuadrado vamos a multiplicar menos 1x menos 3, que nos daría como resultado menos x al cubo menos 3x. Después de ese paso, vamos a multiplicar menos x al cuadrado al cubo menos 3x, que nos daría resultado 0x al cubo. Multiplicaremos 0x al cubo menos 1, que nos daría como resultado menos 1. Después de eso vamos a multiplicar x al cuadrado menos x menos 3, que nos daría como resultado 6x al cuadrado. Después de eso vamos a bajar menos x más 3, que sería representado de esta forma. Después de eso vamos a multiplicar, que 0 por 6 nos daría como resultado 0. Menos 3 más 3, que sería menos por más es menos, y se representaría 0 menos 0, nos daría como resultado 0. Como podemos observar, este sería el tercer paso, que se llama división sintética. La división sintética lo vamos a acomodar de la siguiente forma. Si podemos observar, x al cubo, que sería representada de esta forma, x al cuadrado, que sería así, y tendríamos la última x, que sería de esta forma. De esa forma, el valor de la x sería 1. Y de aquí sería menos 3, ya que es menos 3x al cuadrado, que sería representado por menos 3. Después de eso, como tenemos la x, se representaría como menos 1. Y bajaríamos este número, que sería 3. Después de eso vamos a multiplicar. 1 por 3 nos daría como resultado 3. Que se restarían estos dos números, que nos daría como resultado 0. Después vamos a multiplicar 1 por 0, que nos daría como resultado 0. Y vamos a restar menos 1 menos 0, que nos daría como resultado menos 1. 1 por 3 nos daría como resultado 3. Y sería restado menos 3 y nos daría como resultado 0. Y esa sería la división sintética. Y ya después de eso vamos a comprobar que como resultado nos dio 0, aquí nos dio 0 y acá nos da 0. Y si eso sería el teorema del residuo y del factor. De grado 3 y grado 4. Polinomios de grado 3. Cuando el valor de x se aproxima a infinito o menos infinito, el término ax es valor absoluto. Ax, valor
absoluto. Sin considerar el signo es más grande que los otros términos del polinomio. F de x es igual a A3 más BX más CXD, por lo que el término AX3 predominará en los extremos de la gráfica. Funciones de grado 4. Estas que acabamos de ver son funciones de grado 3. Y ahora veremos las funciones Funciones de grado 4. Como se mencionó anteriormente, encontrar el rango de una función de grado 4 se traduce en encontrar el mínimo o mínimo de la función 4. Por ejemplo, f de x es igual a x 4 más b x3 más funciones de grado 3 y grado 4. Función de grado 3. Cuando el valor de x se aproxima a infinito o menos infinito, el término ax, que sería este, ax3, en valor absoluto, sin considerar el signo, es más grande que los otros términos del polinomio, por lo que el término ax predominará en los extremos de la gráfica f de x. Función de grado 4. El dominio de un polinomio de grado 4 es el conjunto de los números reales. Como se mencionó anteriormente, encontrar el rango de una función polinomial de grado 4 se traduce a encontrar el mínimo o máximo de la función f de x. Aquí, en grado 4 sería ax a la 4 sería el valor absoluto, como lo dijimos anteriormente en función de grado 3. El valor del término ax en el polinomio f de x será mucho más grande que el resto de los términos. Funciones de grado 3 y grado 4. Comencemos con grado 3. Para empezar, debemos de saber qué es el grado 3. El grado 3 es cuando el valor de x se aproxima a infinito o menos infinito, al término ax3. Sabemos que el grado 3 es cuando tenemos esta expresión que sería ax a la 3. Sabemos que es de grado 3 cuando vemos el exponente que tiene el número 3, obviamente. Comencemos. Grado 3. Tiene tres valores que hacen que f de x sea igual a 0. Comencemos con el primer ejemplo. Factorización del factor común. Y empezamos con ejemplo. F de x es igual a x3 menos x2 menos 6x. El factor común de este ejemplo sería la x, porque es la que más veces se repite. Entonces,
igual a 0. Entonces, por lo que igual a 0. Y esto quedaría 2 menos x menos 6 es igual a 0. Factorización sería x3 menos 2x 2 menos 11 x más 0. x1 es igual a 0, por lo que nuestro primer punto sería 0,x, que sería el primer punto para nuestra gráfica. El siguiente paso, que sería división sintética, que ya lo vimos anteriormente, sería x3, x2, x, que será otro color, menos 2, menos 11 y 12. Como sabemos, el 1 siempre se va a bajar para acá. Y aquí comenzamos. 1 por 1, 1, menos 2, y por negativo por positivo da igual a negativo, que sería menos 1. Igual, 1 por 1, 1. Es negativo. Negativo y negativo da negativo. Menos 11 menos 1 da igual a negativo 12. Sería menos 12. Da igual 12 por 1, 12. Que sería negativo. Ahora, positivo y negativo da igual a negativo. Entonces, a positivo, entonces nos quedaría